Hola amigos, celebramos hoy el 17º domingo del tiempo ordinario y el Evangelio está tomado de San Juan, del capítulo 6. Dice así: En aquel tiempo Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, ¿pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. En el Evangelio de hoy se nos revela cómo el Señor viene a alimentar a su pueblo. Se nos muestra a Jesús como el buen pastor que conduce a sus ovejas a los pastos de hierba verde y les va a alimentar con su palabra, y para ellos prepara un banquete. El alimentar a esta multitud es claramente una señal del cumplimiento de las profecías, y de la misma manera que Moisés alimentó al pueblo de Dios en el desierto con el maná que el Señor le enviaba, Jesús va a alimentar a este pueblo con este pan material multiplicado, y hoy a nosotros nos va a alimentar con la Eucaristía, siendo esta multiplicación una prefiguración, un anuncio de este alimento eucarístico. Jesús en la montaña, que es el lugar donde Dios se revela, se nos va a revelar como aquel que viene a alimentarnos y que va mucho más allá de las expectativas humanas. Le pregunta a Felipe, no deja de tener cierta gracia porque Felipe se debió asustar bastante de dónde encontrarían pan para alimentar a aquella multitud, y Felipe dice que no sabe de dónde iban a sacar los medios necesarios. Y ahí está Andrés, que muy lanzado le dice a Jesús: bueno, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero bueno, con eso no hacemos nada. Lo cierto es que Andrés, yo creo que de alguna manera intuye que Jesús puede hacer mucho con poco. Y es verdad que lo que necesita de nosotros es una entrega incondicional, es que le demos todo lo que tenemos, todo lo que podemos darle. El niño tiene esos 5 panes y esos 2 peces, quizá los había llevado para alimentar a su familia siguiendo a Jesús, pero se atreve a darlo todo por el Señor, a dárselo todo al Señor. Y no queda defraudado. El Señor, tomando esa modesta ofrenda, es capaz de alimentar una multitud. También nosotros, cuando no nos ofrecemos al Señor con cortapisas, cuando no nos damos a medio gas, cuando nos entregamos del todo y le damos al Señor la totalidad de nuestra vida, entonces el Señor, por poco que sea lo que le ofrecemos, hará maravillas. Lo importante no es la cantidad de las cosas que damos, sino que nos demos por entero. Y por eso hoy vemos también en el Evangelio cómo Jesús ofrece ese pan a la multitud y sobra alimento para todos los que estaban allí sentados, que según dice el Evangelio eran más de 5.000 personas. Es verdad que los que se han alimentado de este pan inmediatamente malinterpretan este gesto, porque Jesús les quiere mostrar que Él ha venido a llenar sobre todo sus corazones y quiere hacer un anuncio que va mucho más allá del pan material, y ellos inmediatamente lo único que quieren es coronarle rey para que llene su guata. El Señor
no ha venido a llenarnos solamente la tripa, ha venido a llenarnos el corazón con su palabra, y por eso debemos ponernos a la escucha de esta palabra, el pan de la palabra que se nos ofrece en la Eucaristía, y debemos ponernos también en la disposición de recibir al Señor en la Eucaristía, porque ahí es donde da el pan que verdaderamente sacia y que verdaderamente puede darse en abundancia y aún sobrar, porque el Señor tiene el poder de llenar completamente nuestro corazón. Para poder comulgar, sí, debemos tener la disposición adecuada y cuidar nuestra preparación interior, estar en gracia, haber guardado el ayuno eucarístico, no tener pecados graves en el fondo que nos puedan impedir recibir al Señor. Pero es verdad que el Señor anhela este encuentro con nosotros. Pidámosle en este domingo al Señor que nos revele una vez más su amor, que abra nuestro corazón a su palabra y que siempre estemos dispuestos a acogerle en nuestra vida, en nuestro corazón, en el alimento de la Eucaristía. Que Dios os bendiga y la Virgen os acompañe.